Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón predilecto para desmenuzar cada detalle de las series que nos roban el sueño. Hoy, tenemos un plato fuerte, un verdadero banquete para los corazones románticos y los amantes del chisme jugoso. Prepárense porque vamos a hablar de amor, de pasión desbordada, de reconciliaciones dignas de un guión de novela y por supuesto del fenómeno indiscutible, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Porque todo apunta a que la llama de su amor ha resurgido con más fuerza que nunca. Como ya saben, este canal es vuestro refugio para explorar el fascinante universo de las series turcas. Desde los dramas históricos que nos transportan a imperios olvidados, con sus intrigas palaciegas y batallas épicas, hasta las comedias románticas que nos hacen reír a carcajadas y suspirar por ese amor idealizado que a veces parece inalcanzable. Y hoy, precisamente, nos enfocaremos en esas series que, al igual que la posible reconciliación de Kerem y Hande, nos demuestran que el amor, la pasión y las segundas oportunidades son elementos clave para mantenernos enganchados a la pantalla, capítulo tras capítulo, noche tras noche. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en todo este salseo y análisis profundo, permitidme recordaros lo importante que es vuestra participación en esta comunidad. No olviden suscribirse al canal, es completamente gratis. Y lo que es aún más importante, activen la campanita. Así, recibirán notificaciones instantáneas cada vez que subamos un nuevo vídeo con análisis detallados, entrevistas exclusivas, resúmenes imperdibles de sus series favoritas y, por supuesto, las últimas noticias sobre vuestros actores y actrices turcos preferidos. Queremos que formen parte activa de nuestra gran familia turca. Ahora sí, sin más preámbulos y con el corazón latiendo a 1000 por hora, vamos al grano. Como bien recordarán, el romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno mediático global. Su química incandescente en Sen Kalkapm, la serie que los catapultó a la fama internacional, era absolutamente innegable. Todos caímos rendidos ante el amor entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban con una naturalidad y una conexión asombrosas. Y por supuesto, la noticia de su relación en la vida real nos hizo creer, aunque fuera por un instante, en los cuentos de hadas. Parecía que el amor verdadero sí existía, y que lo estábamos presenciando en primera fila. Pero como en toda buena historia, hubo un giro inesperado, la ruptura. El dolor fue colectivo, una verdadera tragedia para los fans que los idolatraban como pareja. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo, de incredulidad y sobre todo, de profunda tristeza. Muchos nos quedamos devastados, sintiendo que una pequeña parte de nuestra fe en el amor se había desvanecido. Pero, la esperanza nunca muere. Y como diría un buen guionista de telenovelas, el destino siempre tiene una carta bajo la manga. Y es que las recientes fotografías y vídeos que circulan como la pólvora por internet, donde se ve a Kerem y Hande compartiendo momentos de complicidad, risas y miradas que lo dicen todo, han encendido la mecha de nuevo. Un beso apasionado capturado por un paparazzi indiscreto, una cena romántica a la luz de las velas, paseos tomados de la mano, ¿será que el amor ha vuelto a florecer entre ellos? ¿Será que la llama que nunca se apagó del todo ha resurgido con más intensidad que nunca? Las especulaciones están a la orden del día y los fans, incluyéndome, no podemos contener la emoción. Por supuesto, mientras esperamos una confirmación oficial por parte de los protagonistas, vamos a sumergirnos en otras series turcas que, al igual que la historia de Kerem y Hande, nos demuestran que el amor, ese sentimiento complejo, contradictorio y a veces doloroso, puede superar cualquier obstáculo. Series que nos hablan de segundas oportunidades, de reencuentros inesperados y de la fuerza imparable de la conexión entre dos almas destinadas a estar juntas. Empecemos con una serie que sin duda alguna ha marcado un antes y un después en el género de las comedias románticas, estableciendo nuevos estándares de calidad y popularidad, Erkencikus. El género, como ya he mencionado, es pura comedia romántica, pero con un toque de frescura y originalidad que la diferencia de otras producciones similares. Sus protagonistas, la talentosa Demet Özdemir y el carismático Can Yaman, lograron una química en pantalla que traspasó la televisión y los convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas del panorama turco. ¿De qué va Erkencikus? Sanem, una joven soñadora, creativa e inocente que trabaja a regañadientes en una tienda de comestibles, se ve obligada a buscar empleo para evitar un matrimonio arreglado que su familia ha planeado para ella. Es así como termina trabajando en una importante agencia de publicidad, donde su vida da un giro de 180 grados.
Allí conoce a Kaan, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero, apasionado por la vida y con un espíritu libre que la cautiva desde el primer instante. La trama se centra en el romance entre Sanem y Kaan, un romance que, como es habitual en las comedias románticas, está lleno de malentendidos, celos, secretos que salen a la luz en el momento menos oportuno y, por supuesto, muchísima química. La tensión sexual entre los protagonistas es palpable desde el primer episodio y su relación evoluciona de una manera natural y orgánica, lo que la hace aún más atractiva para el público. ¿Por qué es relevante Erkencikus para nuestro tema de hoy, el posible reencuentro de Kerem y Hande? Porque, al igual que su historia, esta serie nos muestra cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo la pasión puede superar las diferencias de clase, de personalidad y de estilo de vida. Además, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman era tan palpable que, al igual que ocurrió con Kerem y Hande, también hubo rumores de un romance en la vida real. Aunque nunca se confirmó oficialmente, la especulación contribuyó enormemente al éxito de la serie y alimentó la fantasía de los fans que deseaban verlos juntos también fuera de la pantalla. Un dato interesante es que Erkencikus fue grabada en Estambul y sus alrededores, mostrando paisajes impresionantes y lugares emblemáticos de la ciudad, lo que contribuyó a promocionar el turismo en Turquía y a mostrar la belleza de su cultura y su patrimonio. Ahora pasemos a un drama que nos hará llorar a mares, pero que también nos hará reflexionar sobre el verdadero significado del amor incondicional, Aşk Memnu. Esta serie es un drama romántico con toques de tragedia que ha marcado un hito en la televisión turca, convirtiéndose en un clásico atemporal que sigue siendo recordado y admirado por millones de personas. Sus protagonistas, la bellísima Beren Saat, el galán Kaan Tatlıtuğ y la veterana Nebahat Zere, ofrecieron interpretaciones magistrales que elevaron la calidad de la serie a niveles excepcionales. La historia de Aşk Memnu se centra en Biter, una joven hermosa, ambiciosa y resentida que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan principalmente para vengarse de su madre Firdevs, que también estaba enamorada de él, y a quien Biter considera responsable de la muerte de su padre. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto, mujeriego y carismático que vive en la misma mansión. La atracción entre Biter y Belul es inmediata e incontrolable, lo que los lleva a vivir un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. ¿Por qué la incluyo aquí? Porque Aşk Memnu explora la pasión desenfrenada, la infidelidad, la culpa, el remordimiento y las consecuencias de las decisiones impulsivas. Aunque la historia es trágica y el final es desolador, nos recuerda que el amor verdadero, aunque a veces prohibido y destructivo, puede ser una fuerza poderosa e incontrolable que nos arrastra a situaciones límite. Un dato curioso es que Aşk Memnu es una adaptación de una novela turca del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX. La serie ha sido un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, generando debates sobre la moralidad, la sociedad y el papel de la mujer en la sociedad turca.